Cristo desde un principio es el que edifica la iglesia. Eso está bueno. Y es muy interesante porque ahí también Él establece algo muy importante. Sobre esta roca edificaré, o sea, Él lo está haciendo y dice mi iglesia. Y ese mi, ese posesivo, es muy importante, claro, porque Él es muy celoso de su iglesia. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy te presento una conversación que grabamos previamente para el Faro de Redención en La Habana. Nos acompañaron los pastores Uziel Abreu, Alfonso Guevara y Félix Iglesias y grabamos una serie de 5 conversaciones con el tema Cristo es la esperanza. Hoy vamos a explorar el significado y la importancia de tener a Cristo en el centro de nuestras vidas y nuestras iglesias. Discutiremos cómo Cristo es la esperanza en un mundo lleno de desafíos y dificultades. Vamos a abordar temas como la gracia divina, la identidad de la iglesia y cómo una verdadera comunidad eclesiástica debe operar bajo el señorío de Cristo. Nos enfocaremos en cómo la iglesia puede ser un refugio de restauración y de amor y cómo cada miembro puede contribuir a que esto sea una realidad. Yo creo, en sentido práctico, Cristo morando como Señor en medio de su iglesia, obliga a la iglesia a caracterizarse con la gracia porque tiene un solo Señor. Entonces, en ese sentido, yo no pienso con respecto a ti como Señor tuyo, porque ya tú tienes un Señor que es el mismo que yo tengo. Y en ese sentido tengo que tener un principio siempre de humildad, de servidumbre para con los hermanos. Entonces, tratar a las personas con gracia es estar constantemente pensando en cómo puedo servir. No como mi hermano me puede servir a mí, sino como yo puedo servir a mi hermano. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, estamos en el tercer día de esta serie, Cristo es la esperanza. Y hemos estado hablando de un tema tan importante en un mundo lleno de angustia, un mundo lleno de frustraciones, de dolor, de sufrimiento, de escasez, de instabilidad. Cristo es la esperanza. Y eso es lo que creemos. La iglesia cristiana lo ha creído y por eso estamos aquí todavía. No nos hemos ido, aunque nos han tratado de matar, nos han tratado de quemar vivos. Hermanos, Cristo
es la esperanza y lo sabemos porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. La iglesia, como dice el corito que cantábamos en mi iglesia, no sé si ustedes lo cantaban, pero en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues tengo aquí a mis amigos, hermanos, el pastor Uziel Abreu, pastor Alfonso Guevara y también nuestro hermano, el pastor Félix Iglesias. Amén. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. 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 Pues hoy, en el tercer día, queremos hablar acerca de Cristo como el Señor de la iglesia. Hemos hablado de Cristo como la esperanza del individuo, cómo Dios transforma al individuo y le da esperanza a través de Cristo. Hemos hablado de Cristo como la esperanza de la familia. Cuando llega Cristo brillando su luz, hay una restauración, hay una reestructuración de la familia según las ideas de Dios, según los designios de Dios. Y hemos visto que la esperanza que Cristo da es una esperanza que no está dependiente de nuestros esfuerzos humanos, aunque nosotros hacemos nuestra parte, pero depende totalmente de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de Cristo. Y ahora queremos enfocarnos en la iglesia. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que la Biblia nos dice. En otras palabras, nosotros los que creemos somos los que representamos a Cristo en este mundo. Y debe ser algo natural que Cristo esté al centro de la iglesia. Pero muchas veces no lo es. Muchas veces vienen otras ideas, vienen otros conceptos, otro enfoque que no es Cristo, que no es el Evangelio. Y hoy no quiero que pasemos mucho tiempo criticando a los que lo están haciendo mal, sino que hablemos de lo que significa que Cristo sea el Señor de la iglesia. O sea, ¿cómo luce una iglesia cuando Cristo es el Señor de esa iglesia? Cuando el Evangelio está en el centro. Cuando Cristo está en el centro, cuando Él es el Señor de su iglesia, yo creo que es una iglesia caracterizada por la gracia. ¿Qué les parece esa idea? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Ok. ¿Qué significa que la iglesia sea caracterizada por la gracia? Yo recuerdo la definición de gracia. Gracia significa Él lo hizo. Él lo hizo. Para pensar, lo lanzo ahí. Gracia significa Él lo hizo. La gracia es lo que Dios hace. La gracia también se ha definido muchas veces como el favor de Dios inmerecido o no merecido. Y yo creo que va muy ligado con lo que dijo Alfonso. Él lo hizo. Nosotros recibimos gracia de Dios no por nuestros méritos, sino porque Dios decidió amarnos. Y eso es algo que repetimos mucho los predicadores, ¿no es cierto? Dios no te salva porque tú eres lindo. Dios no te salva porque tú eres el más santo o el que más se ha dedicado. Dios nunca mira al ser humano y dice, este es suficiente bueno, a ese lo voy a elegir. ¿No es así? No es así. Dios nos ama porque Él es bueno. Dios nos salva por su misericordia. Otra vez, es por su gracia. Ahora, ¿qué significa entonces que la iglesia sea caracterizada por la gracia? Yo creo, en sentido práctico, Cristo morando como Señor en medio de su iglesia, obliga a la iglesia a caracterizarse con la gracia porque tiene un solo Señor. Entonces, en ese sentido, yo no pienso con respecto a ti como Señor tuyo, porque ya tú tienes un Señor que es el mismo que yo tengo. Y en ese sentido tengo que tener un principio siempre de humildad, de servidumbre para con los hermanos. Entonces, tratar a las personas con gracia es estar constantemente pensando en cómo puedo servir. No como mi hermano me puede servir a mí, sino como yo puedo servir a mi hermano. Y no enseñorearme de él. Creo que ese concepto, el concepto de gracia en relación a la iglesia, tiene que ver con, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Porque en otra parte dice, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Entonces la iglesia tiene que ser ese agente, ese canal de dar de lo que hemos recibido. Por gracia. Pero por gracia. Pero la tendencia es acaparar. La tendencia es, en la iglesia somos
nosotros y nadie más, ¿no? Otro, no, y el Señor, partiendo de ese principio, amó a todos de tal manera que ha dado. Entonces, la iglesia, por ende, debe usar ese mismo principio de dar todo, y nos ha dado todo, lo que Dios nos ha dado y extenderlo a los demás. Sí, es interesante y pensando en eso, la iglesia debería girar alrededor de Cristo, como Cristo en el centro. Sí. Pensando en un sistema solar, los planetas alrededor, ¿no? Y no solamente lunas alrededor de la Tierra, ¿no? Sino los planetas alrededor del Sol. Y es muy interesante porque una iglesia que tiene a Cristo en el centro es una iglesia que vive a la luz de la palabra de Dios y que entiende que lo que enseña la palabra de Dios es veraz, es recto, es correcto, es lo que es necesario hacer, y una iglesia que verdaderamente vive a la luz de la palabra y obviamente con Cristo en el centro es una comunidad de gracia. Es una comunidad. Yo estaba pensando en esto mientras hablamos de la gracia. Cuando inevitablemente alguien cae en pecado. Cuando digo inevitablemente, es porque todos somos a la misma vez santos y pecadores. Esa es la realidad humana. Aquí tú puedes tener un deseo de amar al Señor, servir al Señor. Tú lees la Biblia, tú oras, pero en algún momento algo va a pasar y vas a caer. No lo digo como profecía, pero es la realidad humana. Ahora, cuando inevitablemente caigas, ¿te vas a sentir seguro en tu iglesia? ¿O tienes de antemano un temor de que la gente lo sepa? Contéstenme esa pregunta. Yo creo que cuando decías eso, Dani, recordaba esta historia donde esta mujer es sorprendida en el acto del adulterio. Y la traen delante de Jesús y ya la querían apedrear. Eso era lo que era correcto, acorde a su pecado. Pero sin embargo, Jesús pasa por alto eso y derrama perdón. Y es interesante que Jesús termina ahí en Juan 8 diciéndole, vete y no peques más. Y eso es algo que es muy interesante. La iglesia, si se convierte en una comunidad de gracia, es una iglesia que va a estar en pos de la restauración, en pos del abrazo, del sostén. No es tanto el juzgar el que caíste, sino el tratar de ayudarte a que no vuelvas a caer. Y yo creo que eso es algo que la iglesia debe procurar, pero eso solamente se logra si se enfoca la iglesia en la persona de Cristo y miramos el perdón en la cruz. Así es. Por eso es que digo, si somos una iglesia centrada en el Evangelio, debemos tener esta característica. La gracia es la expresión natural de la iglesia. Yo no debo tener temor si caigo de que la iglesia se entere. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de nosotros sentiríamos miedo de que nos expulsen, que nos juzguen, de que dejen de hablar con nosotros. Y eso no es disciplina en la iglesia. Hay una disciplina correcta que se da en la iglesia cuando una persona cae. Tiene que ver con confrontar el pecado, con buscar el arrepentimiento, con restaurar a la persona y un proceso bíblico que Jesús lo ilustra, que no lo vamos a mencionar ahora. Pero el punto es que ¿por qué es que la gente siente temor? Es porque la gracia muchas veces no prevalece en la iglesia, sino el juicio. Y peor, la caída de esa persona entonces produce una multiplicación de pecado en la iglesia, porque entonces viene el chisme, entonces viene el juicio, entonces viene la gente que se sienten superiores porque yo nunca hubiera hecho eso. ¿Entienden? Y por eso que es que yo quiero resaltar esto primero. Ahora, ¿quieren añadir algo a eso o podemos...? No, yo quería resaltar el hecho de la figura de Jesús como Señor de la iglesia. Si Jesús es el Señor de la iglesia, Él es el que tiene que disciplinar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en la Biblia, vemos que Jesús disciplinó a los creyentes, a sus hermanos en adopción, siempre con perdón y gracia. Y buscaba siempre, como la fórmula, ¿no? Arrepentimiento, fe, nueva dirección. Que eso implica restauración. No implica juicio determinante y excomunión, sino siempre gracia, perdón. Y si nosotros tenemos que regirnos, en el caso de la disciplina eclesial, por algo, es por cómo disciplinaría nuestro Señor a esa persona.
y tenemos que emular a Jesús. Entonces es buscar su arrepentimiento, fe y nueva dirección. Tremendo, tremendo. Y estaba pensando que cuando alguien cae en la iglesia, la reacción cuando esta persona viene a la iglesia, sabiendo que hay gracia ahí, es que los hermanos rodean, lo abrazan, le dicen, caíste, vamos a Jesús, vamos a arreglar esto. Estamos contigo, vamos a los pies de la cruz. Vamos a los pies de la cruz. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que necesitamos, una comunidad de gracia. Ahora, ¿qué más? ¿Qué es otra característica de una iglesia que está centrada en Cristo? Hay una conversación que tiene Jesús con Pedro. Y es una conversación, al hablar con Pedro, que tiene que ver con identidad. Porque Jesús le dice primero se dirige a los discípulos, ¿no? Y a los demás. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? O sea, hay que tener eso claro, ¿no? Y después lo hace más personal. Va y le dice, bueno, ¿y tú? ¿Quién dices tú que soy yo? Entonces, Pedro contesta correctamente. O sea, como las preguntas que nos has hecho, esperamos que las contestemos bien. Pero Pedro contesta correctamente. Entonces, Jesús pone las cosas en perspectiva porque él estaba ahí preparando para lanzar la iglesia. Entonces, ese versículo magistral y esa declaración ahí en Mateo 16, que por cierto eso está en el capítulo 11, todavía no has llegado ahí, pero ya llegarás porque te lo adelanto un poquitico, donde Jesús le dice, dichoso, feliz eres, porque ¡pum!, se te encendió el foco. En otras palabras, ¿no? Entonces pone las cosas en perspectiva y establece, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca Petra, una roca grande, era él mismo. Jesús. Y él está estableciendo eso. Sobre esta roca edificaré. Fíjese, es muy interesante porque la iglesia la edifica el Señor. A veces lo tenemos un poquito equivocado en algunos círculos. Porque algunos piensan que somos nosotros los que estamos edificando, porque en las reuniones de pastores, oye, ¿cuánta gente tú tienes en tu iglesia? Como si fueran trofeos, ¿no? ¿Y cuántos has alcanzado? ¿Y cuántos tienes? No. ¿Qué es lo que has logrado? No. Cristo desde un principio es el que edifica la iglesia. Eso está bueno. Y es muy interesante porque ahí también él establece algo muy importante. Sobre esta roca edificaré, o sea, él lo está haciendo y dice mi iglesia. Y ese ese posesivo es muy importante porque él es muy celoso de su iglesia. Y claro, como él es el centro de la iglesia, hoy en día, tristemente, Jesús en algunos círculos es periférico, no es el centro. El centro muchas veces es el pastor, el grupo de alabanza. Sí, y hay cosas que están arremetiendo contra la iglesia, que están desplazando a Jesús, que debe estar en el centro. Y es muy interesante que para mantener a Jesús en el centro, él le da directrices. Porque después le dice, y a ti te daré las llaves del reino. O sea, hay llaves. Yo puedo mencionar varias, pero les lanzo esa idea para que pensemos en esto, porque esas directrices a ti te daré. Por ende nos la ha dado a nosotros también. A vosotros, a ustedes les he dado las llaves del reino. ¿Para qué? Para que mantengamos, o sea, él se va a mantener el centro de la iglesia, pero nosotros necesitamos, y con lo que hacemos, con estas llaves, pues las llaves son señales de cosas que dan acceso, ¿no? Abren y cierran. Entonces, lo lanzo aquí simplemente para pensar acerca de la iglesia. Yo creo, yendo por esa misma idea de Cristo como Señor de la iglesia, lo que provoca eso en la iglesia, cómo se ve una iglesia que sí presenta el señorío de Cristo y el tema de las llaves del reino y el reino en sí que abre puertas. Yo creo que Cristo con su señorío abrió las puertas de la iglesia para darle, desde el principio, para darle un sentido parroquial. Bueno, me refiero a la iglesia como siendo la iglesia de la comunidad, con la comunidad.
y en la comunidad. Entonces, no quiero pretender que nosotros ahora tenemos que ser como los cristianos del primer siglo, literalmente, porque no vivimos en el primer siglo. Claro que no. Pero Hechos 2:42 al 47 nos muestra varios principios que la iglesia en ese tiempo, con Cristo como Señor, presentaba de una manera parroquial. O sea, una iglesia por la comunidad, en la comunidad y con la comunidad. Sí. Ellos tenían firmemente la enseñanza de los apóstoles, se hacían a la enseñanza de los apóstoles, la fidelidad a la palabra. Tenían todos los bienes en común, decían que compartían todas las cosas y tenían todos los bienes en común. No estoy diciendo ahora que vendas tu casa y que lleves el dinero para la iglesia y que te quedes sin casa, sino que tu casa, el resto de la iglesia sepa que también es su casa. Al final el punto es saber que todos los recursos de todos los hermanos están para glorificar a Dios, para servir al Señor y servir al resto de los creyentes. Y es curioso porque este texto lo que termina diciendo es que la gente que veía eso, veía el comportamiento de la iglesia con Cristo como Señor, empezaron primero a temer. Segundo, empezaron a ver los cambios y transformaciones que la iglesia misma producía en esa comunidad. Y curioso, cierra presentando a Cristo como Señor de la iglesia. Dice, y el Señor, no la iglesia, dice, el Señor añadía los que iban siendo salvos. Gloria a Dios. Con ese testimonio de una iglesia así, teniendo ese sentido parroquial, ese sentido de señorío de Cristo para hacer luz a las naciones. Yo creo que también pensaba y se me quedó grabado ahí lo que decía Alfonso. Y es muy interesante, ¿no? Que cuando él hablaba del posesivo mí, recordaba que el Señor Jesús le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas. Y yo creo que también es una alerta para los pastores que se consideran o que pretenden ser el centro de la iglesia. Que nosotros seamos humildes y reconozcamos nuestro lugar. Nosotros somos las personas que Dios ha puesto para guiar el rebaño, para cuidar el rebaño, para velar por el rebaño, pero nosotros no somos Cristo. Y nosotros somos, digamos, un puente para que las personas vayan a Cristo y que crezcan en sabiduría, en conocimiento y de una manera saludable. Ese texto que te acabo de pasar, precisamente el que tenía en mente, y va de eso, a los pastores que no se enseñoreen de la iglesia, que sirvan a la iglesia voluntariamente. Amén. Gloria a Dios. Pues mira, se nos está acabando el tiempo, pero lo que me gustaría hacer es concluir con unos pensamientos, tratando de ligar todo lo que hemos dicho ahora. Cuando Cristo es el Señor de la iglesia, tenemos una comunidad caracterizada por la gracia. Y la persona que cae puede venir sabiendo que ahí va a ser restaurado. Amén. Y no que le van a entrar a patadas o destruir su vida con el chisme, con las malas lenguas. Segundo, que la iglesia, cuando está centrada en Cristo, es una iglesia que reconoce que es de Cristo, que la iglesia es del Señor y no nuestra. Nosotros, los pastores, estamos pastoreando la grey del Señor. Y cuando estamos pastoreando la grey del Señor, entonces no es nuestra tarea o nuestro propósito inventar qué vamos a hacer con la iglesia, sino ir a la fuente, ir a Cristo. Él es el centro, Él es el Señor. Y esto último no lo mencionamos, pero quiero cerrar con esto. Una iglesia que está centrada en el Evangelio es una iglesia que discipula a los miembros. Es una iglesia que toma el tiempo para ayudar a cada hermano a que conozca a Cristo, a ver a Cristo formado en ellos. Esa es la iglesia. Y tú, mi hermano, si estás escuchando, yo quiero que tú sepas que Dios te ama y quiere que tú seas parte de su iglesia. El Señor te extiende una invitación a través de este programa, a través de esta conversación. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que te da vida eterna. Es el único que te acompaña por toda tu vida, obrando todas las cosas para tu bien si estás en Él. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para terminar, le voy a pedir al pastor Alfonso que nos dirija en una oración. Gracias, Señor, porque tú eres precisamente el Señor de la iglesia. Qué privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, gracias porque tenemos también esa tremenda promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la influencia
y la oposición del mismo infierno no va a prevalecer contra la iglesia, porque tú eres el Señor de la iglesia. Y la iglesia ha sobrevivido, ha vivido y sigue sobreviviendo en tiempos difíciles, en lugares difíciles, en situaciones muy difíciles, porque tú eres el Señor de la iglesia. Gracias, Señor, por ser parte de la iglesia. Tú no vienes a buscar un individuo o un grupo selecto. Cuando tú vengas, tú vienes a buscar la iglesia. Y soy parte de la iglesia. Amén. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre las palabras que hemos compartido hoy, te invito a considerar el lugar de Cristo en tu vida y en tu iglesia. Cristo no solo es el fundamento de la iglesia, sino también la fuente de nuestra esperanza y restauración. Y si aún no has experimentado la gracia transformadora de Cristo, te animo a abrir tu corazón a Él. Encontrarás en su amor no solo una guía para tu vida, sino consuelo y fuerza que te dan poder para las circunstancias de tu vida. Pon tu fe en Él. Oremos. Padre, hoy te pido por nuestras iglesias, Señor. Te pido por los pastores que están escuchando hoy, por los miembros de iglesia, las esposas de pastores, Señor. Oh Padre, te pedimos que los bendigas, que les des tus fuerzas, tu paz, Señor. Pero sobre todo, Señor, dales una visión de lo que puede ser su iglesia cuando Cristo está reinando completamente. Oh Padre, hazlos comunidades de gracia, hazlos lugares seguros donde las almas pueden ir a recibir paz, a recibir tu evangelio, Señor, y encontrar amor y apoyo. Oh Padre, sana nuestras iglesias, dirige nuestras iglesias y glorifícate en ellas. Y Padre, especialmente ahora te pido que si hay alguien que no ha puesto su fe en Jesucristo, que lo haga ahora mismo, que hoy entregue su corazón y reciba de ti perdón y vida eterna. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es la Esperanza. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.